volvimos a encontrar, ¿no? Franco Flexas, el intendente, como siempre me ha recibido y eso es para agradecer, siempre, como me decía mi abuelo, hay que ser agradecido en eso. Ya es el último empujón que le queda a la gestión, después, pero tiene ya todo un andamiaje desde el 2016 en adelante, en 2015 que gana las elecciones y en el 2016, a partir de ese año, la gestión. Y un poco la intención de esta entrevista es empezar por aquello que quizás usted considera que es un acierto y aquello que por ahí en esto le pifié, en esto no sé, en esto tuve un fracaso o una mala decisión o lo que fuera. Sí, ya con lo último, digamos, como bien dijiste, el último empujón, queda por terminar en estos meses y confirmar lo que hemos empezado. Cuesta mucho en la burocracia, en la administración municipal, desde que uno piensa un proyecto hasta concretarlo, es terrible, por un montón de cuestiones. Por un lado, porque no estaba dado tampoco todo el circuito aceitadamente para hacerlo, más allá de que ahora está mucho mejor, pero todo el cuidado, digamos, conlleva un tiempo y además las fechas de licitaciones y todo. Busco que para eso, en estos meses, poder concretar todo lo que hemos proyectado ya del año pasado, porque las obras que se hacen hoy en realidad fueron proyectos del año pasado, y poder terminar la gestión con principalmente con obras concretas y con programas concretos mostrando los resultados. Creo que lo bueno que hemos tenido, los aciertos, por un lado es en el cambio de la administración, el cambio para ser mucho más ágiles, ser más rápido, más expeditivo, que todos los tiempos se acorten, empezar a utilizar la tecnología para eso, pero principalmente, y como lo dije en la apertura de las sesiones, para mí el principal logro tiene que ver con el cambio de mirada, de paradigma en desarrollo social. Creo que eso es lo que, además lo que siempre planteé, lo que esperaba hacerlo, y con gratitud puedo decirlo de que hoy veo el resultado. Los resultados que se buscan con eso se van a ver en los años que siguen, porque la consecuencia de ese cambio se ve con el mediano y el largo plazo, pero nosotros ya acá ya notamos que hubo un cambio de concepción y que la gente lo entendió y lo aceptó en su inmensa mayoría, así que ese para mí es el logro más grande, más allá de las obras y haber podido concretarlas, que a veces tienen que ver con situaciones económicas, con tener plata, no tener plata, pero ese cambio de fondo es el que más me gusta. ¿Y ha tenido que ver con alguna decisión política, con alguna acción política concreta? Sí, por supuesto. Primero, varias. No, por supuesto que son varias. Primero, hablaste de acción social, de desarrollo social. Claro. El cambio de paradigma también viene desde el nombre. Cuando siempre hablábamos de acción social es cuando vos haces un acto para resolver una situación particular. La acción social es una sola. Cuando vos hablas de desarrollo social, en realidad estás englobando un pensamiento de desarrollo social y humano que están inmersos en eso. Entonces, tenés que llevar adelante varias políticas. Una de esas, primero, acomodar la secretaría, incorporar trabajadoras sociales, que haya más profesionales, y además que quien estaba a cargo tuviera esa mirada. Y después, desde el convencimiento político de cuáles eran las acciones que habían que llevar adelante, que las concretaran porque estuvieran convencidas. Eso llevó un tiempo. También llevó un tiempo el diagnóstico de cuáles eran las familias que se ayudaban, hacer los informes sociales que no estaban y implementarlo llevó su tiempo. Así que tuvo que ver con reorganizar primero, por supuesto, la Secretaría y después llevarlo adelante y persistir, porque el primer año no fue fácil, había gente que se resistía, pero después la mayoría lo entendió. Así que, como todos cambios, llevan su tiempo, y como todo paradigma, también tiene que
que pasar y correr el agua para que se vean después los resultados. Claro. Y teniendo en cuenta un poco todas las dificultades que había planteado al principio, de cuestiones que tengan que ver con la burocracia, que tienen que ver con la organización que se tenía hasta el momento, en el caso que ha dicho públicamente que por ahí no estaba del todo ordenado o lo que fuere, pero teniendo en cuenta esa dificultad, más la dificultad socioeconómica que empezó que atraviesa el país y sigue estando, vamos a entrar más de lleno a eso, si hizo lo que pudo o lo que realmente quiso hacer. No, siempre supe de que primero tenía que conocer cuál era la realidad y a partir de eso plantear, porque uno antes de asumir un cargo uno plantea a un municipio el ideal que quisiera. Yo creo que todo político quisiera tener la perfección en un gobierno, uno querría que funcione todo esto como Suiza. Ahora, cuando uno entra, el gobierno dice, bueno, ahí realmente sabés cómo está la situación. Y siempre fui consciente de que hasta no saberla no iba a poder decir nada. Por eso no prometí en campaña, no hice ninguna promesa. Sí tiré cuáles eran las ideas y cuáles eran las directrices que íbamos a tener. Pero nunca prometí porque no sabía con qué nos íbamos a encontrar. Así que desde ese lugar estuve tranquilo que había un análisis primero. Hecho el análisis, planteé justamente los objetivos que sí podían llevarse adelante y en eso sí estoy conforme. Estoy muy conforme porque los pudimos lograr y mucho más de los que pensaba. Así que en eso estoy más que contento porque también se logró llevar adelante obras que eso no pensaba, porque realmente no pensaba que iba a estar la plata, no iba a estar el dinero y con el acompañamiento de provincia y de nación ya pudimos llevar adelante muchas obras que la verdad que eso sí no lo tenía ni previsto. Claro. O sea que él pudo hacer un poco lo que realmente quiso hacer, porque con el proyecto, digamos, que venía, proyecto político, social, lo que sea que tenía pensado para el municipio, y algo más. Sí, y algo más. Así que desde ese lugar sí estoy contento. Y hablando un poco de las obras, y vamos a hacer un paralelismo por ahí con ya que mencionó las obras que pudo hacer, un paralelismo con la realidad. Es decir, cómo contrasta las obras y si alcanza las obras para contrarrestar alguna situación socioeconómica. Por ejemplo, esto, ¿no? El contexto que vivimos hoy, la recesión económica, las dificultades laborales, las dificultades para pagar los servicios y demás. ¿Cómo contrasta eso o se alcanzan las obras para poder contrastar esa otra realidad? No, son cosas que van, yo creo, a veces por caminos diferentes, más allá de que cuando la situación macroeconómica del país no lo permite, no hay obra que se pueda hacer, porque la verdad es que ahí también hay una realidad, cuando realmente se están en épocas de crisis, vos no podés hacer obra. Lo que sí, digo, más allá de la situación que estamos viviendo hoy en día y lo difícil justamente de la situación económica, las obras se pueden realizar porque se plantea un Estado mucho más organizado administrativamente, en el cual se deja un monto de plata para hacer esas obras que tienen que hacerse sí o sí, salvo que haya momentos de crisis estructural que no puedan llevarse adelante, porque tiene que haber en todo momento el Estado tiene que haber obras de esta magnitud, porque si no nos encontramos hoy, como nos pasa, de que para ponernos al día, como hablaba la otra vez con el director provincial de Vialidad, haciendo lo que se está haciendo, te pones al día con las rutas en 8 años, repavimentando. Y cuando llegaste a esos 8 años, tenés que empezar otra vez con la primera ruta que hiciste, entonces nunca podés avanzar. Digo, es muy complejo si no hay una inversión permanente, porque después eso también repercute en otras situaciones económicas. Digo, si no hacemos cloaca, después hay más enfermedades. Es directa la relación. Sí. Hay más enfermedades y también los hospitales tienen que hacer más inversiones para tener más médicos, más medicamentos, más todo. Entonces, la verdad que por un lado termina siendo la misma ecuación que si uno no invierte después termina pagándolo desde el otro lado. Más allá, por supuesto, de los beneficios que tiene que ser vivir en una sociedad desarrollada donde cada vez tengamos menos enfermedades y cada vez menos problemas. Pero van por carriles distintos, es decir, que se ocupa de la obra pública por un lado y por el otro intentar amortiguar
o poner los resortes para amortiguar los embates por ahí socioeconómicos. Es que la obra pública puede llegar a ser un impulsor de una reactivación económica de cierto sector, pero la verdad es que no va a ser el que reactive toda la economía. La economía y más en este mundo capitalista, es así, es un mundo capitalista, se da por otros factores, no porque el Estado sea el propietario justamente de todos los bienes, sino por el contrario. No estoy de acuerdo, por supuesto, en que cada vez haya, siempre lo dije, un Estado más chico. ¿Sí? Tiene que ser un Estado justo con las prestaciones que tiene que dar y tiene que ser un Estado regulador. Desde ese lugar mantengo la misma posición. Pero sí es cierto que el privado es el motor también de la economía. Digo, hoy por hoy lo vamos a ver con el campo, en estos días con la cosecha y cómo eso se está esperando para que justamente amortigue un poco la situación que estamos viviendo. Claro. Sí, es justamente el sector por ahí más complicado hoy o más golpeado hoy es el sector privado, es decir, las pequeñas y medianas empresas, los pequeños comercios, es donde más empieza a golpear la situación, justamente porque bueno, carecen las ventas y los impuestos también se le hacen más caros. Pero bueno, entiendo que es algo complejo para resolver, pero entiendo también que hay, si bien hay responsabilidades a nivel nación y a nivel provincia, también hay responsabilidades a nivel municipio para poder paliar alguna situación. Imagino, y por ejemplo en ese sentido, la oficina de empleo, por ejemplo, para intentar por lo menos brindar alguna respuesta frente a eso. Sí, bueno, que justamente como la economía siempre se determina por lo macro, porque es cierto que si no están dadas las condiciones económicas generales, un municipio no puede resolver por sí solo como si fuera una isla la situación de su distrito. Lo que sí, uno puede brindar ciertas oportunidades y abrir ciertas puertas. Por eso nosotros, cuando nadie lo entendía, apostamos a hacer el Festival del Queso. ¿Por qué? Porque eso iba a significar una exposición hacia afuera que iba a poner al queso de los toldos en otro lugar donde hubiera más demanda y que hoy por hoy existe cada vez más demanda, y eso iba a llevar indefectiblemente a que quienes tuvieran queserías tuvieran que estar en una situación donde digan, bueno, ante más demanda invierto para hacer más queso, y eso significaba más trabajo. Pero además el festival también sirvió para que muchos emprendedores chicos, que era un emprendimiento familiar, a veces por gusto, en los tiempos que tenían, pudieran animarse. Y hoy por hoy tenemos en Baigorrita, Gumersinda, por ejemplo, que ya está vendiendo a través de una cadena de internet, Food Market, que ya vinieron y se lo ven todo el país, y donde se piden esos productos se los llevan. Digo, era una manera también de reactivar la economía, hacer lo que se puede desde acá. Con los programas de Argentina Futura lo mismo. Dejamos de que sean programas solamente subsidio a una situación económica, sino que fue de formación. Por eso también después el Festival Mapuche permitió, más allá de todo lo cultural y la impronta cultural que se buscaba a través del festival, también tener un espacio donde pudieran vender justamente los telares, que fue el primer objetivo de aquel festival del telar mapuche. Bueno, en eso hoy por hoy hay una cadena que se está llevando adelante que, bueno, depende justamente de ellos. Y planteamos también de que el Museo de Eva, que allá tiene una raigambre, por supuesto, cultural, y una raigambre que es propia nuestra, va a llevar muchísimos empleos. Por eso también fue, y lo dije el otro día, tiene que ser una política de Estado para este municipio. Tenemos que pasar una etapa, dejarla atrás e ir para adelante pensando en todo lo que eso puede generar. Y entre eso justamente trabajo. Por eso es lo que digo, digamos, desde el municipio, como vos dijiste, implica también buscar soluciones y buscar alguna salida, y desde ese lugar la hemos trabajado en cosas que antes no se veían y que hoy por hoy se ven. Y que el día de mañana, si cada uno de los emprendedores y cada persona que ha estado dentro de estos circuitos se anima con el acompañamiento nuestro, bueno, puede llegar a haber una salida del privado, que son otros empleos genuinos también que pueden darse acá en el distrito. Claro.
Sí, yo mencioné la oficina de empleo porque es quizás, no recordaba los festivales y el argumento de los festivales y viene bien el recuerdo. Pero yo mencioné la oficina de empleo porque hace poco tiempo se cambió de lugar y se volvió a refrescar un poco la misión o la línea que tenía ese espacio y también el vínculo ya más directo, más blanqueado, vamos a decirlo así, con la Oficina de Recursos Humanos del municipio. Totalmente. Ahora pienso también que no debe ser la salvación frente a una demanda, pero por eso también imagino que hay otras alternativas o se piensa en otras alternativas. Sí, por supuesto. Ahí lo que buscamos es canalizar, que sea una herramienta para canalizar al empleador, la necesidad del empleador y la necesidad del empleado. O sea, aquella persona que busca un trabajador y aquella persona que busca un trabajo. Por eso también la oficina de empleo no es la misma de antes, donde se pintó y se cambió el lugar y bueno, se hace lo mismo que antes. No, se busca un vínculo, la atención es mucho más personalizada, hay una encuesta que ya está programada, que es un programa que hemos bajado de Nación, justamente de Oficina de Empleo, para que quede en una base de datos y que sea el primer filtro, que en estos lugares no existe. Digo, en las grandes ciudades existen oficinas de recursos humanos hasta privadas, donde son los que hacen la selección o preselección de los candidatos para las empresas. En nuestros distritos no existen, entonces desde ese lugar tener esa herramienta donde aquel privado que necesite un empleado, porque uno también lo ha escuchado, que a veces hay gente que se queja de que no encuentra una persona para hacer tal trabajo. Y bueno, que hay que hacer eso, porque nosotros creemos y vemos de que a veces faltaba conectar eso, en la necesidad de trabajo que hay y en el empleador. Así que eso es lo que busca hacer la oficina de empleo, no resolver el problema, porque el problema la verdad se resuelve con más emprendedores, más pymes que quieran un trabajador o que necesite un trabajador y ese trabajador que esté capacitado para trabajar en esa pyme, porque esa también es otra. Hay mucha gente que no está capacitada para trabajar en determinadas empresas. De repente acá MLH te pide un puesto para ser tornero y si no sos tornero no entras. Entonces también se necesitan capacitaciones para entrar en las empresas y viendo esas necesidades también vamos a articular con el Centro de Formación Laboral y toda esa gente que no tenga ninguna capacitación también. Decirle, bueno, si vos te capacitas, hay cada vez más empleo en esto y permitirle de que haya otro tipo de posibilidades a lo que él cree. Claro, a la hora de pensar en una determinada industria se puede pensar en algún programa que vaya de la mano para capacitar. Totalmente, porque si mañana, yo digo, no va a venir ninguna industria, por hoy no están dadas las condiciones, pero si mañana viniera una industria de algún tipo, ¿no? Ponerle alimentario, de lo que fuera, no va a venir a buscar personal que no tenga ningún conocimiento de nada. Porque a veces mucha gente plantea, bueno, traigan una industria y se resuelve el problema de trabajo. ¿Sí? Pero mucha gente que está buscando trabajo tampoco no tiene ninguna formación. Entonces, las industrias buscan obreros y un obrero mínimamente calificado, por lo menos. No te van a buscar un obrero que no sepa nada y que diga, no, yo hoy empiezo a aprender. No, vos me tenés que dar algo. Entonces digo, eso también tiene que entenderlo la gente, la necesidad de formarse, de terminar el secundario, mucha gente que no quiere después seguir el secundario, hacerse en algún oficio, aprender algún oficio, ir a la escuela técnica, tener una formación mínima porque después buscan justamente esos trabajos y no tienen la formación apropiada para hacerlo. Esa es también la otra situación que existe y que va a existir. Sí. Saliendo un poco de ese lugar, más allá de que hay datos específicos que tengan que ver no solamente con la búsqueda de empleo de aquel que está desocupado, sino que hoy se está dando también este fenómeno que crece un poco más, que es el de la persona que ya está empleada, que tiene un trabajo, pero como no le alcanza, busca otra cosa. Es un fenómeno que también se está dando y en eso empiezan a encontrar dificultades, ¿no? Empiezan a encontrar dificultades porque
bueno, no tienen la formación. ¿Por qué? Porque se formaron para otra cosa, no sé, son docentes y necesitan otra cosa y no pueden tomar más cargo porque tampoco hay tantas ofertas, que es un poco el mundo que conozco. Pero bueno, frente a eso, por lo menos de momento, yo por lo menos de mi lugar no lo veo. No veo que pueda haber algún cambio en lo inmediato. Lo que pasa es que, luego lo mismo, hay un replanteo y tienen que darse las condiciones macroeconómicas. Si de repente está mejor la economía a nivel general, cambia toda la relación, porque hoy la tasa de interés es una locura lo que se está dando. Y digo, en un país donde sea mucho más normal de lo que es este país, porque lo es. Volvamos, más allá de que haya consumo, volvamos también al ahorro, que ese ahorro pueda estar donde tiene que estar, que son los bancos, y que los bancos, en vez de hacer los negocios que viven haciendo, también tengan y cumplan la función social para la que realmente también tendrían que estar. Tendrías a disposición otro tipo de créditos para que la gente emprenda. Digo, también, por eso digo, no están dadas tampoco las condiciones macroeconómicas para cambiar esa realidad. Pero bueno, estoy convencido de que con el tiempo se van a dar, cuando mejoren los números de la economía general, cuando baje la inflación, eso se va a poder dar, y yo espero que no pase mucho tiempo más para poder empezar a verlo. Claro. Sí, el problema está que todavía no hay, los índices dan más para arriba, más que no están indicando que vayan a descender, pero y se siguen perdiendo puestos de trabajo, que es lo más preocupante, y de gente que obviamente no solamente no llega a fin de mes, sino que mucha gente no come, digamos, es la sensación, no la sensación, sino la idea que tenemos y la información que se tiene. Yo desde acá, en eso quiero hacer una aclaración, desde acá, gente que no coma en el municipio no tenemos, y como siempre digo, si hay algún caso, alguien que sabe que está en una situación justamente terrible, por lo menos que nos avisen, porque nosotros no le vamos a resolver la situación, pero sí, por supuesto, acompañar en un momento difícil. Tenemos más ayudas de lo que habían con anterioridad, eso lo hemos visto crecer, también lo dije en la apertura de las sesiones, y hay varios mecanismos justamente para que nadie pase hambre. Desde ese lugar, digo, la situación extrema, por lo menos acá nosotros no tenemos a alguien que esté pasando hambre. Por Claro. eso digo que se acerca a municipios y... Sí, no, yo me refiero a la situación en general. Tengo casos de gente que bueno, no tiene nada que ver. Recién hablamos de autorreferencia y no tiene, pero sí hemos ayudado a gente, a personas que conocemos a tratar de paliar alguna situación, porque son gente que nos conoce o que nos pide una mano, porque bueno, mi compañera trabaja en escuelas, o sea que conoce a las familias y tiene un vínculo con las familias, entonces las demandas también le llegan por ahí directamente, no al municipio, sino a los docentes. Muchas veces son los agentes, por eso tan importantes son los docentes, son los agentes mediadores entre las realidades de los padres, de la familia, los alumnos, y esas situaciones se ven, y las demandas llegan, ¿no? Que me falta una comida, o me falta una zapatilla, o me falta... esas cuestiones pasan. No es en todos los casos, porque hay mucha gente que todavía afortunadamente tiene trabajo y puede de alguna manera acceder a esas cuestiones, pero hay mucha otra gente que hoy encuentra esas dificultades, por eso más allá del acompañamiento que pueda tener el municipio. Por eso le decimos a esa gente que esté ayudando a otra persona, que se acerque, para que vea, porque seguramente desde acá también estamos ayudando a esa persona. Entonces, a veces coordinando las ayudas es mucho mejor, y también la persona sabe en qué lugar, desde qué lugar ya se lo está ayudando y qué espacio se le está brindando desde acá. Perfecto. Bueno, por ahí sacarlo un poco no de contexto completamente, ¿no? Pero son casi 4 años de gestión, son 3 años y monedas, y antes de ser intendente hacía otra cosa, ¿no? Tenía otra vida. Sí. ¿Qué sientes que perdió en este tiempo y
por ahí algo que se haya arrepentido, o tenga, no sé, me arrepentí de no haberle dedicado tanto tiempo a determinada cuestión, no sé, a un hobby o a la familia o a otra cosa, que por ahí haya perdido noción de tiempo por ocuparse. Sí, principalmente a los amigos. Yo en eso estoy en deuda con los amigos porque casi me desaparecí, ni esto con ellos. Y yo sé que me entienden mucho, pero bueno, sí, lamentablemente. O sea, que en realidad son los tiempos de uno, ¿no? Porque no es que se los quité a ellos, me los quité a mí mismo, poder compartir con un amigo, ir a la casa, tomar un mate. Eso sí es lo que más me pega. Además, bueno, habiendo formado una familia, teniendo una hija, peor todavía. Ahora todo el tiempo es de ella. Y la verdad es que ahí sí lo resentí. Lo que pasa es que sabía que me iba a enfrentar a eso. Perdí mucha privacidad. La exposición. Sí, la exposición es terrible. La exposición es terrible. Y también a veces, digamos, la crítica despiadada, ¿no? Porque al estar tan expuesto y con las redes hoy como están, que no hay filtro, que la gente no tiene filtro, nada, te expones también a ver comentarios que nada, no tienen ni justicia porque además no me permiten contestarle, porque hay cosas que no me puedo poner a contestarle a todo el mundo cara a cara, pero me encantaría que las personas me paren en la calle y me digan, Franco, ¿por qué pasó esto? Se lo contesto, como me ha pasado. Me pasó hasta en la campaña, siempre lo cuento, en 2017, repartiendo boletas, porque yo voy a seguir repartiendo, voy a ser un militante toda la vida. Una persona me dijo, Franco, yo me quedé sin trabajo, esto, lo otro, estaba enojado. Y bueno, y lo hablamos ahí, le dije el porqué y cuál era mi visión de todo, y nos fuimos bien, nos dimos la mano, y digo... pero bueno, la exposición es dura, pero también es parte de esto, lo tomo... Lo tenés, perdón, ya lo asumí. Lo tienes asumido. Sí, ya lo asumí. Porque más allá de que haya todo un equipo de trabajo detrás, la cara responsable es la suya, ¿no? Sí, así. A veces siento que si llueve es mi culpa, si sale es mi culpa, pero bueno, es parte... Sí me duele con los amigos, en eso sí. Con la gente cercana, no tener tiempo a veces para la gente cercana, porque también la vida te lleva a algo, te lleva más. Yo además soy muy meticuloso, le dedico más tiempo sábados, domingos, ¿no? Y además como es una vocación y a mí me gusta, la verdad es que para mí no es algo malo, no lo estoy sufriendo este trabajo. Pero bueno, pero sí después lo reciente. Y también en el físico, estoy muy cansado, tengo mucho sueño porque yo no soy de hecho una persona como otras que viven activas, que duermen 4 horas. Yo necesito más, pero con esto por supuesto, duermo 6 horas como mucho y el cuerpo me pasa factura. A veces cuando me aflojo un poco estoy reventado, así que espero que el cuerpo me aguante. Es joven. Sí, bueno, todavía. Lo que pasa es que son fuertes también las emociones porque de repente uno se encuentra con personas muy enojadas y también todo ese roce, más allá del trabajo cotidiano, nada, repercute adentro, como le pasa a cualquiera. Una persona tiene momentos críticos, ¿cuántas veces? O sea, podés estar, no sé, 2, 3 momentos difíciles, no sé, cada 2 meses, cada 3 meses, en 6 meses. Acá son casi diario, y el primer año eran todos los días, 2, 3 cosas que eran más que movilizantes, pero nada, es parte de esto. Lo que vos me decías, bueno, ¿qué perdés en cuestiones internas? ¿Vale la pena? Sí, o sea, esto no es un momento para llorar, claro. Lo digo, no estoy llorando nada por el estilo, simplemente es contar parte de lo que vivo, y nada, después tiene un montón de otras cosas que también equilibran y te dan fuerza para afrontar esos momentos. Claro. Sí, imagino, el relacionarse con otros municipios, con otra gente, bueno, por ahí de alguna manera compensa un poco la cuestión. Y iba a ir a puntualizar sobre algo, pero no, lo decidí a último momento. No, porque en realidad te cuento una
intimidad con respecto a las entrevistas que tienen que ver con la preparación previa. Entonces, primero volcás varias preguntas y después vas seleccionando, decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Depende del ritmo y depende del tiempo que me queda, que ya estamos más o menos ahí. Pero vamos a ir un poco para la actualidad, vamos a volver para atrás. Sí. En la actualidad hay una serie de situaciones que por ahí han tenido esto, justamente ha estado su figura como intendente, como responsable de muchas cuestiones, o por lo menos intentando, y me incluyo, de buscar una respuesta frente a alguna realidad que acontece, ¿no? Buscando eso, es decir, ¿qué piensa el intendente respecto de tal o cual situación? Y vamos a empezar por una de las más recientes, que es el episodio en la escuela 7, que es un reclamo de padres y algunos docentes acerca de una situación, de una obra sanitaria que venía demorada durante prácticamente un año, y llegaron hasta incluso a hablar con usted hace muy pocos días, y la respuesta seguida a eso ha sido resolver el problema, y usted ha dicho con sus propias palabras, de hacerse cargo de una situación. Primero, los argumentos ya los hemos escuchado, lo ha dicho usted a través de las redes sociales, también se lo ha dado a las mismas personas cuando vinieron acá a este mismo espacio a reclamarle o a preguntarle. Pero por ahí la pregunta que se me ocurría a mí es si se podría haber evitado y qué cosas se tendrían que haber hecho, qué tendría que haber pasado para no llegar a esa situación de enojo por parte de los padres, de la demanda, de los chicos que no tuvieron las clases en el tiempo, no arrancaron en tiempo y forma. ¿Qué cosas tendrían que haber pasado para que eso se evitara? Y sí, ahí hay una responsabilidad de la gente de arquitectura, de educación de la provincia, donde tendrían que haber controlado y tendrían que haberle estado encima a la empresa, porque desde acá todos los reclamos se le hicieron y los hizo el Consejo Escolar como corresponde a esa dirección, porque esta fue una obra contratada desde la provincia directamente y no pasó por acá, ni por el Consejo Escolar, ni por acá por el municipio. Entonces me dicen, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué llegar a esa situación? Justamente porque esa situación es la que permitió que nosotros pudiéramos entrar a la escuela, porque en todo momento, es más, la semana previa, por casi 10 días, la presidenta del Consejo Escolar, Silvina Mango, en el reclamo que le hizo a la provincia, le dijeron, no, pero esta semana la terminan. Claro. Entonces, ¿qué iba a intervenir yo en algo que ya, supuestamente digamos, tenía ya se solución? resolvía? Sí, porque es más, todos lo vieron. En 3 días, está bien, puse toda la gente a trabajar, pero en 3 días se resolvió parte, porque también quiero aclarar esto, la obra no se terminó, faltan hacer el baño de mujeres de planta baja y un baño de personas con discapacidad. Claro. No está resuelta la obra. Nosotros terminamos, son algunos retoques de 2 baños. Para que pueda funcionar, digamos, para que empiece a funcionar la escuela. Los pibes, o sea, los alumnos y las alumnas puedan tener... No era, faltaban 3 días y se terminaba la obra, no, claro. Porque todavía tenemos 15 o 20 días más para terminar esos 2 baños, que estaban casi sin hacer. Claro. Ahora, para entrar a hacer eso, necesitamos ya que justamente suceda algún hecho. Y en esto no terminó la empresa, y ahí es donde también nosotros, no solamente con reclamos, porque aunque no hubieran venido los padres, ya estábamos con la presión de, bueno, nos metemos o no nos metemos. Lo que pasa es que sí, yo soy muy respetuoso de cada uno de los estamentos, y entiendo de que acá no tienen una oficina para hablar con el ministro de Educación, o con la gobernadora, o con el presidente. Entonces, claro, ¿con quién se habla? Con el intendente. Claro. Pero si yo me voy a poner a resolver todas las situaciones que corresponden a la parte provincial o a la parte nacional, mañana tengo que hacer las vías del tren. Y hoy no nos corresponde como municipio. Ahora, sí me metí en una cuestión que ya, bueno, ya está, ya no había más excusa, porque vuelvo a repetir, nosotros y al Consejo Escolar le habían dicho, en la última semana termina, los chicos empiezan el día, empiezan las clases como todos los demás, y no empezaron. Bueno, por eso también la premura de la intervención. ¿Se podría haber hecho otra cosa? Sí, lo que pasa es que, bueno, también uno respeta
que en cada uno de los estamentos que tengan las fechas que tienen, ¿no? Claro, pero yo pienso, por ejemplo, ¿no? Desconozco la dimensión o el proyecto general de cuánto era, por ejemplo, el estimado de tiempo para concretar una obra. Sí sé que el acta, por las propias declaraciones de Silvina Mango, ese mismo día, cuando se hizo el reclamo al Consejo Escolar, que el acta de inicio de obra era el 23 de agosto. Y desde ese entonces, ya venían arrastrando cosas anteriores, pero desde ese entonces hasta el momento, que son más o menos 7 meses, hasta el momento del reclamo, el seguimiento, las preguntas que se hacían ahí era si, por qué faltó seguimiento, qué se hizo con ese seguimiento, por qué no se pudo ejercer una presión que sí apareció en ese tiempo. Y es que hay algunas personas que están en la provincia, como siempre pasa, algunos burócratas que, claro, como no están en territorio, no le dan importancia a los reclamos que uno le hace acá. Por eso también, en eso siempre nosotros somos muy... tenemos una postura muy fuerte con respecto a descentralizar la cuestión, porque cuando uno vive en el territorio sabe, nosotros sabemos acá, y estamos, una obra que estaba planificada 3-4 meses, se te puede ir 1-2 meses más, cuestiones climáticas, laborales, pueden pasar un montón de cosas. Ahora, no pueden pasar, como en este caso, para unos baños 7 meses, y que además no se sabía cuándo iban a empezar, porque si seguía así todo, podía estar más tiempo. Pero eso es porque la gente que llevó adelante esto no está acá y estaba en La Plata. Lamentablemente es así, y bueno, y a veces lamentablemente uno llega a estas situaciones para poder cambiar las cosas, pero bueno, esto es porque no se descentralizó. Las cosas que están descentralizadas se hacen, o sea, acá la obra de la escuela 9 en Baigorrita se terminó, acá la obra de la escuela normal ya va por la 6ª etapa, que se va a hacer este año y se va a terminar después de 3 años de trabajo en diferentes etapas. La escuela 1 y la escuela 3 también vamos a terminar este año, pero porque estamos acá y empezamos y terminamos la obra para que y los son chicos puedan seguir además, estando. y corrígeme si estoy equivocado, son obras gestionadas con fondos propios del municipio. Claro. En realidad, las que están quizás un poco demoradas son las otras. Pienso en la secundaria agraria, pienso en otros que están funcionando en otros espacios hace bastante tiempo, que también tienen sus propias demandas y dificultades, porque aparte ocupan espacios de otras instituciones y les cambian dinámicas institucionales a otros espacios, digamos. Totalmente, y bueno, eso ya depende de... Pero son obras provinciales, no tienen Son obras provinciales, entonces, por eso tienen gente ahí, tienen directores que están a cargo de esas obras, tienen inspectores a cargo de la obra. Bueno, yo por eso, yo no puedo estar en los otros estamentos, no me puedo meter en los otros estamentos, pues no corresponde. Sí, cuando llegamos a estas circunstancias, sin meternos, que además ha sido difícil porque hay todo un tema legal además, y hubo todo un tema legal para poder meternos, no es que uno entra y me pongo yo dentro de la escuela y arreglar todo. Claro. Bueno, nos quedan aproximadamente unos 10 minutos, así que a ver por dónde seguimos. Pero creo que vale la pregunta, esa es la pregunta anterior, para aclarar un poco la situación, sobre todo porque fueron preguntas o demandas de la sociedad y bueno, merecía el tratamiento. Hace poquitos días, o por lo menos eso reflejó un portal digital, no sé de dónde es, pero Link debe ser, me imagino debe ser de Lincoln, no sé por qué, el cuarto político. Ajá. ¿Es de Link? No. No tengo ni idea de dónde es. Sé que es de acá de la zona, pero yo sé que es de la zona, pero no sé de dónde es. Pero bueno, se compartió eso y que ha estado hace poquito reunido en Olivos con el presidente de la Nación y con María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sí. Según refleja ese portal, tuvieron una mesa de diálogo con una aparente buena apertura por parte del presidente y que pudieron manifestarle libremente los problemas o las situaciones o los proyectos que quizás tengan como municipio, cada municipio, y eso fue como un dato que ha destacado. Y por ahí la pregunta que me viene después, porque no está en esa parte, es ¿qué inquietud le plantea
¿Qué le dijo al presidente de la Nación? ¿Qué demandas o qué cosas le permitió decirle en ese momento? No, la verdad es que fue un muy buen encuentro. Primero tuvimos un diálogo con la gobernadora cara a cara, pero parados, tranquilos, antes del encuentro, digamos, más formal, que hablamos de toda la realidad. Y después con el presidente, también, si bien estábamos sentados, él mismo dijo, bueno, hable el que quiera. No hubo ningún condicionamiento ni nada. Los planteo, nada, nosotros le contamos qué es lo que vemos, la situación actual, qué es lo que recibimos en los municipios. Por supuesto que no hablamos todos los intendentes, somos casi 70 de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos y bueno, algunos nomás hablamos, pero fue mostrarle eso, qué es lo que estamos viviendo. Él contestó a eso y la verdad es que nos fuimos con una inyección de ánimo, porque más allá de un montón de cuestiones, es cierto de que está totalmente convencido el presidente en la dirección en la que vamos, tienen certezas de que esto va a cambiar, de que es un momento especial para el país, pero que va a generar un cambio que va a trascender en el tiempo. Y como él decía, todos los cambios, nosotros pensamos de que iban a ser en más corto tiempo. Pueden ser más, pero por este camino, este país va a tener en unos años pobreza de un dígito, una inflación de un dígito. Antes o después, en 10 años, tiene que haber otro país acá. Y nosotros tenemos que dejar ese país. Desde ese lugar y el convencimiento, y la verdad que la seguridad con la que tiene es ponderable y a uno lo envalentona. Es más, decíamos ahí, ojalá que el presidente a veces salga de esos discursos donde está muy acartonado y pueda hablar así como nos habló a nosotros, a todo el resto de la gente, porque es necesario de que él pueda retransmitir el mensaje. Claro. Entiendo que la arenga, digamos, de volver, de insistir en esto, en este proyecto de político, como parte de un espacio y demás, pero digo, siempre las cuestiones son para un futuro. Y el problema todavía, como el cuestionamiento que más se le hace al presidente es no hablar mucho de la realidad, del momento coyuntural, digamos. No, porque ahí con nosotros lo habló y lo habló claramente. Dice, no es que está viviendo una burbuja, dice que él reconoce el momento que estamos viviendo. Ahora, también nos dijo. ¿Reconocen las macanas también? Sí, las reconocen mucho. Pero bueno, pero también hay que salirse de foco. Y en esto también decía, bueno, hay una queja de las tarifas, por supuesto han aumentado. Ahora, hubo una queja de las tarifas de la luz, pero no bajó el consumo en la Argentina. Se consume lo mismo. Dice, este es un indicador. Se consume lo mismo. Bueno, esos son los datos donde uno también le pide a ellos de que lo muestren, porque a veces tienen que ver con bueno, cuál es la realidad, que también es la otra parte de la realidad. Pero bueno, también a ellos les compete, y digo ellos porque es el gobierno nacional, más allá de que nosotros podamos retransmitir o querramos retransmitir todo, es necesario que ellos en primera persona puedan retransmitirlo, porque va a tener más fuerza. Somos todos parte de un gran equipo, pero es necesario que cada uno desde nuestro lugar podamos expresar lo que ha vivido, ¿no? Y en eso, por supuesto, existieron montones de errores, montones, pero también estamos convencidos de que hay un montón de cosas que se hicieron muy bien. Y que se pueden ver en un futuro. Se van a ver en un futuro. Perfecto. El otro tema principal, y creo que también por ahí la inquietud, o por lo menos la lectura que se puede hacer respecto a eso, es la reciente denuncia que se ha hecho de acoso callejero al presidente del Consejo Deliberante y también al que es concejal de Cambiemos. Entiendo que es una situación compleja y que todavía está en etapa de investigación y demás, pero de todas maneras obligó la solicitud de una licencia y que hoy por hoy no está cumpliendo la función pública. No ha tenido, por ahí saber la posición que ha tomado usted con respecto a esto, cómo le cae la situación. Y la posición es, primero, ser prudente con la situación y tomar las medidas que hay que tomar. Sé que eso fue a la justicia,
y que la justicia diga justamente lo que corresponda. Desde el otro lugar se ha tomado una decisión política donde el presidente del Consejo Deliberante, el expresidente del Consejo Deliberante, tomó licencia, que me parece que era lo más correcto, hasta el 10 de diciembre. También quiero aclarar con eso de que la licencia no permite que cobre un sueldo, o sea, no está cobrando nada, porque eso también se habla a veces. Así que bueno, creo que era lo que correspondía, la licencia y que la justicia investigue. Yo en eso, desde este lugar, por dos cuestiones. Primero, porque soy intendente, y segundo, porque justamente parte del espacio es donde he tomado la distancia que requiere el caso para que nadie piense de que uno quiere tapar, ocultar o lo que fuera. Todo lo contrario, que eso pase donde tenga que pasar y que la justicia diga lo que tenga que decir. Claro. ¿Y cree que puede impactar a nivel político, a nivel electoral, hoy en un momento, hoy estamos viviendo ya las elecciones, más allá que todavía no las tengamos? Yo creo en realidad de que más allá de lo que impacte, que eso lo vamos a ver en agosto y en octubre, creo que tiene que ver con un cambio de época, ¿no? en alguna situación. Y esto se está viviendo en todo el país. Claro. Que sea lo que tenga que ser, claro. Ni más ni menos. Tal cual. Bueno, nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Eran los tres temas más recientes, los temas actuales, y que quizás, como dijimos antes, que demanden de alguna, o la búsqueda por lo menos de alguna respuesta, una opinión respecto de esos temas del intendente municipal. Eso es lo que pretendíamos, ni más ni menos que eso. Si le quedó algo que yo no le pregunté, por ahí estaría bueno. Sí, más que algo que no preguntó, algo que preguntó, y no quiero, porque después cuando vea la nota va a pensar de que no contesté, que es qué cosas se hicieron mal en el municipio. Y la verdad es que más que hacer cosas malas, que cometimos errores, no haber podido lograr más cosas. Yo en eso me siento, es como que yo todavía tengo esta cuestión de querer lograr más. Y uno puede decir, bueno, pero se hizo mucho. Sí, se hizo mucho, pero la verdad es que el tiempo pasa, pasaron 3 años volando, y todo lo que no hiciste hasta ahora no lo haces más. Y a veces pienso, bueno, ¿qué otras cosas más, qué otras medidas, qué otras palabras puedo haber dicho ante la gente para cambiar conductas, ¿no? Porque falta mucho más todavía en que la gente entienda la necesidad del reciclado y cómo afecta socialmente. La responsabilidad justamente que tenemos con nuestros chicos en nuestra sociedad, cómo cada vez estamos todos más solos y más comunicados, y cómo podemos cambiar esas realidades, implementar más cosas para que justamente todos quieran tener un oficio, una profesión, o que tengan un horizonte distinto, y no decir, bueno, no hago nada y después veré qué es lo que hago, digamos, cambiar esa realidad de la juventud nuestra. Pienso, bueno, qué cosas no hice. Desde eso quedaron un montón de cosas pendientes, y creo que más que las cosas que hice mal, las cosas que no se hicieron todavía, ¿no? El cambio de conductas, de cuidarnos en la calle, cuidar nuestra vida, que todo el que tiene moto por lo menos prenda las luces, y que entiendan de qué es cuidar su vida y la de los demás. Digo, a veces tantas cosas nos faltan, y que la gente participe. Claro. Eso es lo que más me queda, que la gente, en vez de salirse de la actividad pública, que puede ser trabajar en una comisión, en un club o lo que sea, o también ni hablar en política, que haya más participación. Desde eso ahí me queda un debe de que capaz que no he hecho lo suficiente para que haya mucha más actividad comunitaria y no tanta individual. Claro. ¿Tiene revancha? ¿O tiene pensado? Y veremos. Primero vamos a ver si... Digo, no, pensando, yo más o menos escuché una respuesta, le hicieron la misma pregunta, sí, si tiene pensado ser candidato o no ser candidato, y usted dijo que eso lo decide el partido. En todo caso, se decidirá conjuntamente. Esa ha sido su respuesta. Sí. Pero en el caso de que sea candidato nuevamente a intendente,
¿Cree que tiene un camino fácil para llegar a ganar las elecciones y una posibilidad de revancha, ponerle después de poder concretar aquello que no se pudo hacer durante la gestión? No, para nada. Y yo en esto no es falsa humildad, sino todo lo contrario, entender el lugar. La gente votó por esta gestión y yo vivo el día a día como si fuera el último, cada acto como si fuera el último. Este 9 de julio va a ser el último, 9 de julio como intendente, el último, porque no sé si habrá otro, más allá de que después pueda ser candidato, porque primero todas las condiciones pueden cambiar y segundo que la gente puede llegar a encontrar otro candidato que piense que sea mejor que yo, y bueno, y capaz que esta fue la única oportunidad de cambiar la realidad. Por eso también le he dicho a todo el equipo, nosotros vamos a seguir por el mismo camino, no vamos a aflojar por más que haya elecciones, no es que no vamos a tomar medidas porque no haya, porque capaz que es la última vez que nos toca, porque capaz que la gente no nos vota. Claro. Y bueno, los cambios que tenemos que llevar adelante tenemos que llevarlos hasta el último día. Y si Macri fuera presidente, candidato a presidente, ¿usted le diría a la gente que lo vote otra vez? Que vuelva a confiar en el proyecto. Por supuesto, Macri presidente y Vidal gobernadora, pero por supuesto, por ejemplo, nosotros no podríamos hacer el centro de día si el gobierno nacional no hubiera dado lo que dio. El gobierno de Macri también ha hecho cosas que tienen que ver con la descentralización y con nuestras realidades. Es la gestión donde más plata tienen las provincias, donde más se descentralizó el dinero de las provincias. Y esto va a quedar de ahora para todo el resto de las gestiones, porque siempre el gobierno nacional centralizó todo el poder y tenía la plata en la mano, entonces gobernador que no acataba, gobernador que se lo tenía con la plata. Entonces, bueno, o hacer lo que yo digo o no te doy plata, y lo sufría la gente. Hoy por hoy las obras están en todo el país y el gobernador sea del espacio que sea. Hay muchas cosas para hablar, para discutir y se van a debatir seguramente en las elecciones, pero por supuesto que este proyecto estoy convencido que tiene que seguir por el mismo camino. Perfecto. Bueno, desde ya le agradezco el tiempo que se ha tomado. Prometimos 1 hora y estamos ahí justito, 1 hora de entrevista, así que como siempre agradezco la posibilidad que me da de poder entrevistarlo. Tengo por ahí algunas posiciones encontradas y otras desencontradas, pero siempre la valoración de estas oportunidades de poder por lo menos discutirlas frente a frente, que es lo más honesto que puede haber frente a las opiniones, ¿no? Es decir, podemos opinar, pero también tener la posibilidad de decirlo de frente. Es que lo entiendo en esto al revés. Te agradezco primero por la honestidad en las preguntas, porque sé que tenés a veces posturas diferentes, como cada uno en cada medio lo tienen, y qué mejor que poder expresarlo y preguntarlo, porque el otro día hablaba con un intendente de Guiro, que tiene todos los concejales de su propio partido, y me decía, vos sabés que es difícil porque tenés todos los tuyos y nadie te presiona, porque la verdad es que a veces uno necesita la otra voz también para no perderse. Así que desde ese lugar yo creo que es necesario que existan todas las voces que están representadas en el periodismo, que me pregunten lo que puede parecer incómodo, pero que en realidad para mí no lo es, porque en realidad tengo que dar cuentas a la gente, y en eso no he hecho nada que no sienta que no pueda contestar. Podrá gustar o no cómo lo hicimos, cómo lo llevamos adelante hoy por hoy, pero cada cosa que hacemos estamos convencidos. Así que te agradezco y bueno, y ojalá que continúen este año, más allá que es un año de elecciones, poder tener estos espacios donde también el público que te sigue pueda escuchar la respuesta a las preguntas que capaz que no hacen desde otros lugares. Claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias.